la respondo. Me había quedado la vigencia de la ley. Acá. Bueno, empezamos. ¿Quieren? ¿O quieren que esperemos? Yo de paso miro unos mensajes. Denme un momento. Hola, disculpen, pero bueno, cuestiones de la facultad, del práctico. Bueno, voy a empezar. Habíamos quedado, duda, consulta, si quieren me la dan me escriben por el chat y la vamos leyendo, levantan la mano, cualquier cosa. Entiendo que estuvieron en la otra clase también, así que después cualquier cosa, si tienen una consulta respecto al examen, me dice y la vuelvo a repetir, no hay problema. Me había quedado pendiente efectos de la ley. Bueno, nosotros hay dos sistemas, que uno es el de la territorialidad de la ley y el otro es de la personalidad de la ley. ¿Para quién es obligatoria? Se hace la pregunta, ¿no es cierto? ¿En dónde es obligatoria? Y dice que consiste en que las leyes que dicte un país habrán de aplicarse exclusivamente en el territorio de ese país y a todos los que habitan en él, sean nacionales o extranjeros. Este sistema se basa en el ius soli, el derecho al suelo, y este fue el sistema adoptado por el código anterior y es el sistema actual que tenemos nosotros, que significa que la ley se aplica en todo el territorio para quienes vivan dentro del territorio y a su vez, si no tenés la nacionalidad argentina, ¿no es cierto? También se va a aplicar porque estás en el territorio.
si yo soy un ejemplo norteamericano y me pasa algo acá, ¿qué ley se va a aplicar? Se va a aplicar la ley argentina, porque es el territorio en donde estás, es la ley que se va a aplicar. Ahora, el otro sistema es el de la personalidad de la ley o de nacionalidad, y que consiste en que las leyes de un país determinado se apliquen a todos sus ciudadanos, o sea, o a todos a ellos que tengan su nacionalidad, sea que se encuentren en el país o en el extranjero. Este sistema se basa en el ius sanguinis y se aplica la ley de la raza o sangre a la cual pertenece la persona, ¿sí? O sea, soy italiano y me rijo por las leyes de Italia. Sí, bueno, ese sistema no corre y casi siempre es el de territorialidad, casi en todo el mundo. Bueno, disculpen, estoy tomando mate. En el artículo 4 dice esto, que es el ámbito subjetivo. Se adopta el sistema de la territorialidad de la ley y en consecuencia las leyes argentinas solo son obligatorias dentro de nuestro territorio: suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar territorial, zonas submarinas, embajadas de nuestro país en el extranjero, islas en el mar territorial, etc. Ustedes saben, no sé si lo había comentado la otra vez, que nuestras embajadas es nuestro territorio. O sea, si yo tengo la embajada en China, es territorio argentino. La embajada en China, la embajada argentina en China es territorio argentino, ¿sí? Ahora, eso. Bueno, fuera de este territorio carecen de obligatoriedad. Como también las leyes extranjeras tienen eficacia en el territorio extranjero, pero el cual se dictaron y en general carecen de eficacia en nuestro territorio. No me puedes venir a aplicar la ley de Italia acá, ¿sí? Un ejemplo. Bueno, la vigencia. Efectos de la ley con relación al tiempo. ¿Desde cuándo es obligatoria la ley? La ley entra en vigencia y son obligatorias luego de su publicación. ¿Desde qué día? Se hace la pregunta. Las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día en que ya determinen. Esto está en el artículo 5, ya lo habíamos visto. Hay leyes que designan una ley específica en el cual va a entrar en vigencia y hay otras que es el método normal de toda ley, que es en el 8º día de su publicación en el boletín oficial, ¿sí? ¿Hasta cuándo es obligatoria? Hasta que se derogue por otra ley, por la propia ley misma. La misma ley establece un periodo de vigencia, cumplido el cual deja de regir, y si no, es por otra ley, ¿no es cierto? Ley nueva deroga ley vieja, un dicho. Principio de inexcusabilidad, esto está en el artículo 8. Me asusté. Vi movimiento de la pantalla. Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa esto? Que la ley se presume conocida por todos. Por lo tanto, yo no me puedo excusar de que no conocía la ley. Por más que yo no haya estado, porque nadie está pendiente del boletín oficial, ay, a ver qué ley sale, no, nadie está pendiente de eso, pero se entiende que al ser pública, ¿no es cierto?, la ley está para todos. La publicidad da esa presunción que todos conocemos la ley. Por lo tanto, es obligatoria para todos y no se puede uno excusar en esa no me enteré, ¿sí? Se va a aplicar la ley, sí o sí. La ley se presume conocida por todos, se mantiene el principio del derecho romano, por el cual la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Una vez que la ley entra en vigencia, es obligatoria para todos y nadie puede excusar su cumplimiento parándose en la ignorancia de lo prescripto por la norma, ¿sí? Bueno. Después tenemos la eficacia temporal de la ley. Este es el artículo 7.
Cuando se dicta una ley que reemplaza a otra anterior, se debe establecer cuál será el campo de aplicación de la nueva ley. Las situaciones, por ejemplo, el estado de padre y el estado de hijo, o relaciones jurídicas, por ejemplo, un contrato, producen efectos o consecuencias, y cuando estos efectos se producen con posterioridad a la nueva ley, ella sabrá de aplicar a dichos efectos, pero no podrá aplicarse a los efectos producidos antes de su sanción, pues ellos ya han sido regulados por la ley anterior. ¿Qué significa esto? Yo tengo una ley y después se deroga por otra ley. ¿Hasta dónde va a llegar los efectos de esa ley, de la ley anterior? Hasta la derogación y la publicación de la otra ley. Entonces, si yo ya tengo un segundo, ¿se va a aplicar la nueva ley? Sí, pero después de publicada, ¿sí? Denme un minuto. Entonces, acá hay justo un cuadrito donde habla de una relación jurídica en donde dice que los efectos ya producidos que se aplicó la ley anterior quedan, subsisten, y después está la nueva ley y después están los efectos que todavía no se produjeron, ¿sí? Hace como una diferencia entre una ley y la otra. Se suele afirmar que las leyes tienen efecto inmediato, lo cual significa que ellas habrán de aplicar a todo hecho posterior o futuro. Nunca puede ir para atrás. Las leyes son irretroactivas, no son retroactivas. Que se produzca a partir de la fecha de su entrada en vigencia. En cuanto al alcance de este principio, diremos que la nueva ley se habrá de aplicar a todas las consecuencias de las relaciones jurídicas nuevas y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ¿sí? Cuando dichas consecuencias sean posteriores a la entrada de vigencia de la nueva ley. Y acá aplicamos la irretroactividad de las leyes. El principio general es que las leyes son irretroactivas, no se puede aplicar para atrás, es decir, a hechos o consecuencias ya producidos, solo se aplican a hechos o consecuencias futuros, ¿sí? A partir de que la norma fue dictada, publicada y entró en vigencia, ¿sí? Sean o no de orden público, acá no hay una diferenciación, que si la norma es de orden público puede llegar a ser retroactiva. No, no hay diferencias, ¿sí? Y acá hace una excepción que dice que está abriendo una posibilidad a la aplicación retroactiva de la ley podrá ser retroactiva cuando ella misma así lo disponga en su texto. Requisitos para la aplicación retroactiva de la ley, que la misma ley lo disponga en su texto y que la retroactividad no afecte derechos amparados por garantías constitucionales, ¿sí? Y siempre va a ser más beneficiosa. Eso se utiliza mucho en el caso penal. El límite de la aplicación retroactiva es no afectar derechos amparados por garantías constitucionales y se refiere, por ejemplo, a los derechos enumerados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, especialmente el derecho a la propiedad, garantizado en el artículo 17. Después habla de una excepción, las leyes supletorias y los contratos en curso de ejecución. Las leyes se aplican a todo hecho posterior o futuro, como es un efecto inmediato, pero este principio tiene una excepción que surge del artículo 7 en su parte final, que dice que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor y a las relaciones de consumo. Acá tenemos una excepción muy importante, porque acá la ley de defensa del consumidor y las relaciones de consumo son de orden público. Entonces acá sí se busca que lo que sea más beneficioso para el consumidor, ¿sí? Entonces te dice que la excepción es cuando se trata de una relación de consumo en curso de ejecución, sí les son aplicables las nuevas leyes supletorias que se sancionen, siempre que ellas sean más favorables al consumidor.
La excepción se debe a que en los contratos de consumo, en especial los de larga duración, es casi segura la inexistencia de una voluntad común de remitirse a normas supletorias. Bueno, y después tenemos los modos de contar los intervalos de derecho, son ítems chiquititos. Está en el artículo 6, plazos y días. El día es el intervalo que corre de medianoche a medianoche. En los plazos fijados en días, a contar de uno determinado, queda excluido del cómputo, el cual debe empezar el siguiente, por ejemplo. Si el día 3 de enero me obligo a pagar una deuda dentro de un plazo de 10 días, el plazo comienza a correr el día 4 y vencerá el 13 a las 24 horas, ¿sí? Las partes pueden convenir que los plazos se computen de otro modo. Siempre hay días, ustedes saben que hay plazos administrativos, hay plazos judiciales, bueno. Después tenemos plazos de horas. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda esta excluida la del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente. Las leyes o las partes pueden disponer que el cómputo se efectúe de otro modo. Plazos de meses y años. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha. Por ejemplo, un plazo que comienza el 15 de un mes terminará el 15 del mes correspondiente, cualquiera que sea el número de días que tengan los meses en el año. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros en nuestra vida, en el ordenamiento jurídico, hacemos contratos, ponemos cláusulas, ponemos plazos, ponemos condiciones atadas a esos plazos. Eso lo van a ver más adelante en la carrera y ustedes a su vez en la profesión lo van a ver. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de notificaciones en lo procesal. Cuando, no sé si alguien trabaja en un estudio jurídico, pero bueno, tenemos los martes y los viernes los días de nota en donde corren los plazos. A mí me notifican, yo los días martes y viernes, si el expediente está en letra, puedo ver el expediente. Ahora se ve porque está digital. Pero si no, no lo podía ver antes y se recorrían todos los juzgados, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema acá? Que si a mí me notifican, yo tengo que contar los plazos que tengo. Por ejemplo, hoy a mí me notificaron de tuvimos una apelación y el juez en primera instancia nos dio 11 millones de indemnización para la menor. Es un caso de familia, es muy lindo, pero bueno, el padre no la reconocía, la reconoció y bueno, la menor lo demanda al padre por daño, ¿no? Ahora, el hombre, ¿qué hace? Apela y porque es mucho. Entonces, que no lo puede pagar, entonces, ¿qué hace Cámara? Baja a 6 millones. Entonces yo le pregunto a la doctora, con la que tengo el práctico, le digo, bueno, ¿qué querés hacer? Le digo, porque 6 millones está bien, hay que ver si la consultante quiere. Nosotros no vemos temas patrimoniales, pero esta es una excepción. Y me dice, bueno, hay que hacer un recurso extraordinario. ¿Y cuántos días tenemos? 10 días. ¿A partir de cuándo? ¿De hoy? No, yo me notifiqué hoy. A partir de mañana empiezo a contar el plazo. 10 días para meter el recurso extraordinario. ¿Entienden? Así que bueno, a trabajar esos 10 días porque lleva todo un procedimiento. Pero bueno, esto nos sirve a nosotros de saber cuándo se notifica, cuándo no. Ahora hay también que tenemos que tener mucho en cuenta porque nosotros tenemos muchos plazos y es el abogado no se puede pasar de los plazos porque caduca la instancia. Si caduca la instancia, hay que volver de vuelta a cero y a ustedes los pueden demandar por negligencia, ¿sí? Así que bueno, esto es importante saber. No se los van a tomar, pero bueno. Ahora vamos a ir con los principios y después quiero ir ya entrándome al tema de lo que nos va a ser muy importante para el examen, que es el tema de la disposición del cuerpo y de todo eso. Bueno, tenemos, ahora, bien, tenemos el principio de buena fe, que está en el artículo 9. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. La buena fe es un principio rector del derecho, aplicable al ejercicio de todos los derechos a cualquier relación jurídica que determina que un sujeto debe obrar con honradez,
honestidad, veracidad, lealtad, buena fe objetiva, lo que lleva implícita la apariencia, es decir, la creencia de que se está actuando correctamente de buena fe. Cada uno debe guardar fidelidad a la palabra empeñada y no defraudar la confianza o abusar de ella. La buena fe es un principio supremo de las relaciones obligatorias, de forma que todos deben medirse por él. Bueno, esto es importante porque todo nuestro régimen, nuestro ordenamiento jurídico se basa en la buena fe del comprador, de la cosa, lo van a ver más adelante, si no hicieron reales, si soy poseedor de buena fe, si soy de mala fe, se tiene ese concepto, ¿no es cierto?, del hombre de bien, del hombre, ¿qué es el hombre de bien?, ¿no? Bueno, un poco de eso. Después el otro principio, que es muy importante, es el abuso del derecho. La ley concede derechos subjetivos, o sea, facultades a las personas, así, por ejemplo, al acreedor, el derecho de exigir el pago, al propietario, el derecho de usar y gozar de las cosas de su propiedad y de exigir que nadie lo turbe en dicho uso y goce. Cuando la ley otorga estas facultades, lo hace teniendo en mira un fin determinado, útil y justo. Las personas que ejerciten dichas facultades no podrán apartarse de los fines perseguidos por la ley al reconocerlos, pues si es así, si así lo hicieran, ya no estaríamos ante un uso o ejercicio del derecho, sino ante un abuso del mismo. ¿Cómo se llama esto? Esto antes en el otro código estaba en el 1071, creo. Sí, 1071, en la teoría del abuso del derecho. O sea, yo tengo derecho a vivir en mi casa, pero no puedo abusar de ese derecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el límite a mi derecho? Hay una frase mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro, ¿no es cierto? Bueno, a eso se refiere. Y del uso abusivo del derecho en sí, por ejemplo, siempre pasan el mismo, creo que es el mismo ejemplo, es el de la cerca, creo que es. Los derechos subjetivos no son en cuanto a su uso absoluto, sino relativos. Es decir, que se deben ejercer dentro de determinados límites, como ser los fines que tuvo el ordenamiento jurídico al reconocer el derecho subjetivo. Los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres no afectan al ambiente ni a los derechos de incidencia colectiva en general. Otros signos de estar en presencia de un abuso es el ejercicio del derecho, pueden ser el ejercer el derecho sin necesidad, sin interés o de una manera irrazonable o excesiva, ejercerlo con dolo, con la sola intención de perjudicar. O sea, le niego el acceso al agua a quien es mi copropietario de atrás, o, a ver, hay muchos casos de abuso del derecho. No me acuerdo cuál era el ejemplo que siempre daban, que era el de la servidumbre, me parece, que le prohibía el paso al otro terreno, y como él no tenía el paso directo, yo no se lo puedo, entonces estoy haciendo un uso abusivo de mi derecho de propietario, ¿sí? Bien. Era una teoría que se incorpora en el 1071. Este es un mensaje que, ¿cómo se llama? Se incorpora con la 17711, con esa teoría, porque no estaba incorporada al código, ¿sí? En una de las reformas, pequeñas reformas, vendría a ser por la ley 17711 de Vélez, se reconoce este abuso. Entonces, lo que te quieren decir es que los derechos, si bien nosotros tenemos derechos, no son absolutos, sino son relativos, ¿sí? Y mi derecho termina cuando empieza el de otro. No puedo hacer un mal uso de ese derecho, no puedo tener realizar, ¿cómo les puedo explicar? Tareas abusivas de ese derecho, no me puedo extralimitar, ¿no es cierto? Es un límite que se le pone a cualquier ciudadano. Bueno, y después el orden público o fraude a la ley es el 12.
Las leyes de orden público, cuando se habla de leyes de orden público, se hace referencia a normas jurídicas indispensables para el mantenimiento del orden jurídico social establecido, que hacen al interés colectivo y al bienestar general, y que pueden estar referidas a distintos temas, sea seguridad o defensa nacional, salud pública, emergencias económicas, etc. Temas que en el tiempo pueden variar según los cambios políticos, sociales y económicos que se produzcan en la vida de la sociedad. Las leyes de orden público son leyes irrenunciables e imperativas y en consecuencia las partes no pueden dejarlas sin efectos. La norma de orden público debe prevalecer sobre la voluntad individual. Bueno, la ley como ejemplo, la ley de contrato de trabajo, la ley de defensa del consumidor, la ley de protección integral de las mujeres, del niño, la ley de legislación previsional, leyes de blanqueo impositivo. ¿Qué significa esto? Que son leyes protectorias y que por más que uno realice un acuerdo, no las podemos dejar de lado, ¿sí? Si nos regimos por esto, por ejemplo, si yo firmo un contrato o compro, una chica me comentó que había comprado algo, le pasó algo con consumidor. Bueno, la ley de defensa del consumidor es una ley de orden público, por lo tanto, es el interés general el que se vería afectado si nosotros vulneramos o abusamos de esa norma, ¿sí? Bueno, y después, el fraude a la ley consiste en burlar la aplicación o prohibición de una norma imperativa y obtener por medio de otra disposición un resultado análogo al que la ley imperativa prohíbe. Se trata de burlar la ley obteniendo un fin ilícito a través de un medio lícito. Si existe fraude a la ley, el acto está viciado en nulidad y prevalece la aplicación de la norma imperativa que se trató de eludir. Bueno, esto es un tema de fraude a los acreedores, pero entra dentro de este contexto. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto en el ordenamiento jurídico, que el ordenamiento jurídico lo prohíba. La renuncia general de las leyes carece de valor porque de lo contrario se afectaría la obligatoriedad de la ley. Lo que sí puede renunciarse son los efectos de las leyes. En el caso particular, cuando lo que se renuncia es el interés exclusivo del renunciante y la renuncia no está prohibida por ordenamiento jurídico, por ejemplo. Si yo soy heredera, no puedo renunciar a la herencia, sí, porque es mi voluntad y son los efectos, pero no, la ley a mí me dice que yo soy heredera y tengo derecho a mi herencia, ¿entienden? Entonces no se puede renunciar salvo que uno acuerde esos efectos que son los de la declaratoria de herederos. Bueno, los derechos individuales y la incidencia colectiva tienen que acá tener mucho cuidado con esto, hincapié en esto también se hace. En este código se reconocen, artículo 14, derechos individuales, derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar el ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. Esto tiene jerarquía constitucional, o sea, este artículo va de la mano del 41, del 42 y el 43 de la Constitución Nacional, por lo tanto tienen amparo constitucional y jerarquía, supremacía a su vez. En los derechos individuales el interés es individual y la legitimación para reclamar también es individual. Cada titular inicia una acción y obtiene sentencia en un proceso bilateral. O sea, yo firmo un contrato con una persona, lo incumplen y voy yo contra esa persona, entonces yo soy actor individual y voy contra el demandado, que es individual. Ok. En los derechos de incidencia colectiva, el bien afectado es colectivo. El titular del interés es el grupo y no un individuo en particular. En estos supuestos puede existir una legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que integran el grupo de interés difuso, o de una asociación con representatividad en el tema interés colectivo o del Estado interés público. Ahora les voy a hacer un paréntesis acá y le voy a explicar. La legitimación activa y la pasiva, ¿cuál es? Legitimados son las personas que pueden
iniciar una demanda, entonces yo soy actor, soy el legitimado activo y voy contra el demandado, es legitimado pasivo. Lo que nos está diciendo acá, que los de incidencia colectiva, los afectados, el bien afectado o el interés, el bien común afectado es colectivo, es grupal, no es a mí solamente. Y estos casos son típicos, por ejemplo, en casos de medio ambiente, o por ejemplo, siempre acudo al Jalabi, porque es una comunidad la que los profesionales son los que son legitimados activos en interponer esa demanda. A ver, les van a preguntar y les van a solicitar tres que vamos a buscarlos entre todos, tres casos de incidencia colectiva. Creo que son tres, sí, son tres. Y no pueden hacer referencia, todos saben lo que es un fallo, me imagino, ¿no? Bueno, y eso tienen que buscar. Casos, fallos de incidencia colectiva. Solamente nombrarlos, no es que les van a pedir, hábleme de un fallo, estudie este fallo, no. Pero no tienen que tener nada que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la mayoría que hay son los de medio ambiente. Es más, está el caso Mendoza, que siempre lo nombro, que no sé si saben, que es la de la cuenca Matanza-Riachuelo, en donde se les reconoce, la Corte reconoce, uno de los casos de incidencia colectiva muy grande y que trajo un fallo muy innovador de la Corte, pero que lamentablemente no se cumple. Las empresas contaminan el riachuelo, entonces si alguien lo conoce, si lo conocen todos, no sé. Las empresas contaminan el riachuelo al verter, porque ustedes saben que alrededor del río Matanzas-Riachuelo hay un montón de empresas. Una de las empresas grandes que hay es Shell, que vierten los residuos ahí y contaminan el riachuelo. Hay un asentamiento precario, una villa que se llama Villa Inflamable, en donde empezaron a tener todos sus pobladores, todos sus habitantes, ¿no? Empezaron a tener problemas de salud, desde lupus, cáncer, de todo. Mendoza, ¿quién es? Es una asistente social que trabajaba en una salita y ella empezó a hacerse estudios y empezó a hablar con fulana, mengano, sultano, empezaron a hablar de que tenían casi todos los mismos síntomas. Se empiezan a hacer estudios y todos estaban contaminados. ¿Por qué? Porque tenía mucho... no me acuerdo qué era lo que tenía el agua. ¿Qué pasa? En estos asentamientos, en estas villas, están al lado del río y no hay un sistema de cloacas y no hay un sistema tampoco de agua. Por lo tanto, esa agua estaba contaminada y ellos la estaban, y a su vez, no solo el agua, sino también la atmósfera, el ambiente, por lo tanto el lupus en la sangre, la piel, bueno, plomo tenían también. Entonces, acuden y hacen una demanda colectiva. ¿Quiénes hacen la demanda colectiva? El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, organismos y grupos ONG en defensa del medio ambiente, todo, los habitantes de este lugar. ¿Contra quién? Ellos son los legitimados activos. ¿Contra quién hacen la demanda? Contra el Estado Nacional. Por eso es innovador este fallo, porque mete a todos adentro de la misma burbuja. El Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todos, vendría a ser el Estado Nacional por ser nación y brindarnos a nosotros un derecho constitucional que está, valga la redundancia, en la Constitución, como es el derecho a la salud, a una vivienda, ¿no es cierto? Y después tenemos
el Estado provincial porque pasaban 13 municipios por ese riachuelo. Y la Ciudad de Buenos Aires del otro lado, ¿no es cierto? También, lindera al riachuelo. Entonces, bueno, hay indemnización, hay multas a las empresas, y ahí nace ACUMAR, que es el sistema que hace la limpieza del río, y bueno, si ustedes entran a la página de ACUMAR, les dicen las referencias de cómo se limpió tanto, que esto, que lo otro. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá, lo innovador del fallo es que se le reconoce legitimación activa al grupo, a los habitantes. Y eso es muy nuevo, es a partir de la reforma y como dijimos del 41, 42 y 43 y en los casos de medio ambiente, eso es muy nuevo porque la Corte nunca se había decidido así, como no tengo precedentes que la Corte se haya definido en eso. Y a su vez multan a las empresas, les ponen un montón de requisitos que no pueden seguir vertiendo sus residuos, bueno, lo hacen, lo siguen haciendo. Y lo importante es a los 3 estados, el estado provincial, nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también les reconoce la legitimación y contralor, vendrá a ser el control de que todo el periodo y que se efectúe el fallo, o sea, de que se cumpla con el fallo al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es Lorenzino, creo, no me acuerdo si era Lorenzino o es Lorenzino ahora, y a las organizaciones, a los grupos, a las ONG, grupos de barrio, clubes de barrio, ¿no? Es muy interesante. Nosotros tenemos una breve reseña de algunos fallos que vamos a ir viendo y bueno, eso es muy importante. Y les van a preguntar 3 ejemplos, pero no pueden meter Mendoza, ¿entienden? Yo quiero que entiendan a lo que se llega con un fallo colectivo, vendría a ser de incidencia colectiva, lo que llamamos de incidencia colectiva. ¿Entendieron? Bueno, eso. Espero que hayan visto bien, Valeria. Buenísimo. Alguien que me responde. Bueno, después entramos a una unidad en donde habla de derechos y bienes, y acá a mí no me importa los bienes ni nada por el estilo, pero sí me interesa el derecho sobre el cuerpo humano. Entonces, vamos al artículo 17 del Código Civil, que nos dice derecho sobre el cuerpo humano, y esto es muy importante que lo sepan porque las preguntas muchas van a ser referidas a esto. Yo lo que les quiero comentar es que tienen que espérenme un segundo que voy a buscar. Denme 2 minutos. Tienen que estudio. Esperen porque voy a buscar, hay un tema con esta guía que... Lo que yo les quiero comentar es que tienen en cuenta lo que son las clases que da la facultad, ¿no? Son 3 clases, una es la de Teoría General del Derecho, una es la de Civil y otra creo que es la de Constitucional o Público, no recuerdo bien. Yo lo que quiero que tengan en cuenta que es lo que le van a dar en esa clase es lo que va a ser el parcial más o menos. Así que si ustedes van a esas clases o ya las tuvieron, porque creo que algunas ya las tuvieron, creo que Constitucional fue hoy o ayer, no me acuerdo, si ustedes me pueden decir qué vieron. Si ustedes me dicen qué vieron, yo les puedo asegurar, les puedo decir cómo va a venir el examen más o menos, ¿sí? Porque cuando yo hice el examen, acá está, derechos y bienes, es cortito, termina ahí, está bien. Yo cuando hice el examen, en el caso de civil, me dieron todo lo que es capacidad, incapacidad, cómo se restringe la capacidad, cómo se limita, que es lo que vamos a ir viendo dentro de hoy o en la próxima clase. Creo que empezamos hoy. Y el examen fue eso.
Ajá, ok. El examen fue eso, fue a eso. Y la doctora, la profesora nos decía, estudien esto, vean esto, y bueno, fue a lo que más hicimos hincapié, y en su momento la chica que a mí me daba, que era Yami, hizo hincapié en esto. Bueno, y después, en constitucional, hincapié en lo que es la reforma, después aparece el tema, bueno, poder constituyente, constituido, supremacía, seguro. Pero ¿cuál es el tema acá? Da un casito, en el último cuatrimestre dio un casito que no es difícil, lo vamos a resolver entre todos. Dentro de ese caso dan 3 preguntas y ustedes la pueden resolver fácil. ¿Cuál es el tema? Es que, bueno, habla del tema de la reforma y todo eso, y es lo que dan, es lo que dio en la clase constitucional el doctor. En teoría general del derecho, lo mismo, habla de esas páginas de Carrió que les da el centro de lo que es la ambigüedad, las lagunas, el lenguaje y todo eso. Así que si ustedes van a esas clases y me dicen, Elsa, Mauro, Javi, nos dieron esto, lo ponen en el grupo, bueno, entonces nosotros vamos viendo si cambió o no cambió la facultad el examen. Yo creo que no lo va a cambiar, pero bueno, pues lo viene tomando desde el 2020, ya se los dije. Bueno, dice el 17. Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. ¿Por qué hablamos del cuerpo y cómo lo podemos disponer? Porque estamos hablando de bienes, ¿sí? Entonces, hablamos de bienes, cosas, materiales, inmateriales, pero este código lo que incorpora es el bien, es el cuerpo humano, ¿sí? Que nosotros no podemos disponer como un bien material o con un valor pecuniario. Nosotros tenemos la ley de trasplante de órganos, entonces ahí te dice que vos tampoco podés vender un órgano. Está prohibido vender un órgano. Entonces lo que hace, primero viene la ley, después viene la reforma, entonces se incorporan muchas de la ley, como también las directivas anticipadas, hace todo un encuadre de cómo fuimos evolucionando, de los nuevos tratamientos para, de fertilidad, ¿no es cierto? Entonces, este código lo que hace es incorporar conceptos que antes no existían, porque en 1860 y pico, cuando se hizo el código, que íbamos a estar hablando de un trasplante de órganos, ¿no es cierto? A duras penas se podían uno operar. Bueno, se entiende por qué hablamos del cuerpo humano. Bueno, entonces, el nuevo Código Civil y Comercial protege rigurosamente los derechos personalísimos y entre ellos se encuentra el derecho a la integridad física de la persona, que incluye al cuerpo humano y sus partes, los cuales no tienen un valor económico, pero sí pueden tener un valor afectivo, terapéutico, útil para prevenir o curar enfermedades. Científico, útil para experimentos e investigación médica, humanitario, social, útil para el conjunto de la humanidad. Si recuerdan todos que hubo en pandemia vacunas, y muchas vacunas fueron ¿qué? Dale, ok. Que había muchas vacunas de prueba, ¿no es cierto? Había muchas vacunas de prueba y muchos fueron conejitos de India. Eh, Así que, y es más, después de pandemia seguían probando, creo que fuimos conejitos de India todos, porque a mí me pusieron la AstraZeneca y me mataron. Y no sabemos si tenemos. Así que, bueno. A ver, después, dado su carácter de derechos personalísimos, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor económico comercial y no son disponibles. Pero teniendo en cuenta el avance de la ciencia, trasplantes de órganos, depósitos de células, etcétera, y la utilidad de partes del cuerpo de una persona para salvar vidas de otras personas, o para prevenir y curar enfermedades, el nuevo Código Civil y Comercial admite que se pueda disponer de ellos, siempre que se respete alguno de esos valores, por ejemplo, el terapéutico,
y según lo dispongan las leyes especiales, por ejemplo, la ley de trasplante de órganos, la ley de donación de sangre, etc. ¿Qué significa esto? Yo puedo donar sangre, pero ¿cómo? Me tienen a mí, hay todo un protocolo, yo soy donante del Garrahan, de plaquetas y de sangre, por muchos tiempos fui, pero hay un protocolo que se tiene que cumplir, hay todos unos requisitos que se tienen que cumplir, tenés que tener cierto peso, tenés que ser mayor de edad, ¿y cuánto podés donar? ¿Vos podés donar toda tu sangre? No, porque va en contra, vendría a ser de mi salud, entonces yo no puedo donar, ¿qué dono? Medio litro, cada 3 meses medio litro, nada más, ¿sí? Bueno, eso. Órganos. Yo puedo donar órganos, pero por ejemplo, si yo tengo un corazón, yo estoy viva, vean, chequeen la ley de trasplante de órganos, que es muy útil para que la vayan viendo, pero bueno, siempre es bueno verlo. Yo tengo un corazón y mi hermana necesita un corazón, ¿me lo saco y se lo dono? No, no puedo, porque yo necesito, hay un protocolo, hay requisitos. Primero, la compatibilidad. Segundo, no puedo yo, porque yo voy a morir sin corazón. Entonces, ¿qué hago? No puedo. Por eso hay una lista de espera. Hígado. Sí, porque el hígado se regenera. Entonces, ablación se llama, ¿no? Ablación cuando se da... bueno. Después, el riñón, 2 riñones, el pulmón, quedó con 1. Bueno, entonces, ahí tenemos esto. Bueno, después hace también, que no me interesa, y no, listo. Eso es lo que más me importaba que ustedes entiendan. Y ahora vamos con la persona humana, que acá sí. Ok. Vamos a hacer una diferenciación con el código de Vélez, que es el código anterior, y este código. El código de Vélez decía que persona son personas, todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. La tenemos que saber de memoria. Estaba en el artículo 30 del Código de Vélez, pero el nuevo Código Civil y Comercial, siguiendo el anteproyecto, que esto que el otro, habla de persona, sino de persona humana. No da una definición de persona ni las características de la misma, porque persona es todo ser humano por el hecho de serlo. Esto es pregunta de parcial, chicos. Les van a preguntar qué es persona, o muchas de las preguntas son o verdadero o falso, o si está bien dada esta afirmación. Y les van a preguntar, me acuerdo, porque sí, que esta pregunta es persona humana, esta. Es todo ser humano por el hecho de serlo, ¿sí? Bueno, en cuanto a su existencia se determina que comienza, y acá viene el problema, con la concepción. El anteproyecto decía con la concepción en el seno materno, pero al pasar por el Congreso, la bicameral sacó seno materno, ¿ok? Entonces, desde la concepción somos personas, hay vida, ¿ok? Comienzo de existencia de la persona humana, el 19 dice que comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Algunas legislaciones extranjeras consideran que el comienzo de la existencia de las personas físicas tiene lugar cuando se produce el nacimiento, pero nuestra legislación no. O sea, se es persona desde que se está concebido, aun cuando todavía no se haya nacido, ¿sí? La concepción dentro o fuera del seno materno, y acá viene el tema, ¿qué es la concepción? Es la fecundación del óvulo femenino por el espermatozoide masculino, momento que se produce una nueva célula o cigoto, que se le llama.
Bueno, y acá, hoy en día el desarrollo de las ciencias, en especial la química, la biología, la medicina y la genética, ha hecho posible que existan técnicas modernas de concepción aceptadas y utilizadas habitualmente en todo el mundo, tal es el caso de la inseminación artificial y de la fecundación in vitro. Yo no sé si saben cómo es el tema, pero bueno, ahora se los explico. La inseminación artificial se realiza dentro del seno materno y consiste en introducir esperma del marido de un tercero donante en el útero de la mujer con el fin de lograr la fecundación. O sea que acá partimos de la base de que tenemos por naturaleza la concepción, que es lo normal, hombre-mujer, óvulo, espermatozoide, ¿no es cierto? Bueno. Después tenemos, por cómo evoluciona la sociedad, por la ciencia, se acepta la concepción, este nuevo concepto de concepción, ¿no es cierto? Que es la inseminación artificial, que es cuando se ayuda, se incentiva al óvulo de la mujer, se ayuda, porque es la ciencia la que ayuda. ¿Por qué? Porque te llenan de hormonas, son muchas cosas. Pero bueno, entonces te ayudan a que vos puedas concebir, ¿no es cierto? Bueno. Y la fecundación in vitro se realiza fuera del seno materno y consiste en tomar óvulos de la mujer, cultivarlos in vitro, probetas, para luego agregarlos a los espermatozoides, obtenido así la fertilización externa, se coloca el embrión dentro del útero. O sea, formamos el embrión afuera y lo incorporamos, lo fecundamos, se diría, nosotros no, sino el genetista, en el seno materno, en el útero de la mujer. Entonces ya no es natural eso, ya ahí interviene la ciencia, la mano del hombre, ¿entienden? Por eso este código admite 3 formas, y esto es pregunta de parcial, 3 formas de concepción, o sea, la natural, por naturaleza, por los métodos de fertilización asistida, y la tercera es por adopción, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el código de Vélez? Que antes el código de Vélez aceptaba 2 nomás, que era la adopción y por naturaleza, ¿sí? Entonces se incorpora esta nueva método de concepción. Bueno, en la actualidad rige el principio de que la existencia de la vida humana comienza desde la concepción, sea esta dentro o fuera del seno materno, principio reconocido por quién, y acá viene el tema de por qué incorporamos este nuevo concepto en el código, es por el Pacto de San José de Costa Rica, que nosotros somos parte. Entonces nosotros incorporamos a nuestro derecho los tratados internacionales. Entonces yo ya les expliqué que este código viene a hacer la constitucionalización del derecho privado. Entonces se incorpora esto, ¿no? Estos conceptos que son innovadores, son buenos, pero bueno, teníamos que hacerlo, teníamos que meter. Después, artículo 4, chicos, del pacto, ¿sí? ¿Por qué la pregunta? Sí, siempre un profesional es el que tiene que determinar que se murió la persona. Siempre tenés que tener la confirmación de que se murió, y cuando se muere, por ejemplo, en tu casa, no te van a preguntar eso. Pero tenés que saberlo. Cuando vos tenés, por ejemplo, un accidente, sí, siempre. Bueno, por ejemplo, si a una amiga se le falleció el papá hace como 1 o 2 años, y vino la policía, todo, constataron, pero yo le dije, no, pero tiene que venir un fiscal también, porque viene el SAME, constata la muerte y es el que te va a firmar el certificado de función.
Pero en este caso, como era en su vivienda, yo agarré y le dije, tiene que venir el fiscal, no se muevan de ahí hasta que no venga el fiscal, pero bueno, en caso tuyo sí, siempre tiene que ser, es más, creo que figura en el código que tiene que ser un profesional. Como también es el profesional el que tiene que firmar y dar el consentimiento, o sea, consentimiento, dar con su firma, aprobar cómo nacés. Ustedes recuerdan, no, ustedes no lo recuerdan, pero cuando vos nacés, en los sanatorios, en los hospitales, hay un formulario que se llena que se llama, es como la partida de nacimiento, pero no la del registro civil, sino es la partida de nacimiento del hospital. Entonces te ponen la fecha, la hora, quién te atendió, quién fue la partera, todo. Eso es prueba de la afiliación también, es prueba de que nació el bebé. No, el certificado de nacimiento es la partida de nacimiento, que es la del registro civil. Pero antes de la partida de nacimiento del registro civil, te van a pedir ese, como también puede ser un certificado, pero que es el certificado médico, que da constancia al médico y la partera de que ahí nació fulano de tal, con tanto peso, a tal hora, la atendió tal fulano. Claro, pero vos cuando lo tenés que inscribir en el registro civil, que haces la afiliación, porque si es tu hijo, y es prueba y es muy importante. Y eso lo van a ver en familia, más que nada, porque es uno de los requisitos, ¿sí? Que tiene que tener cuando hay nacimiento y todo eso. Bueno. Bueno, habíamos visto eso. El comienzo de la existencia en el anteproyecto no nos interesa. Bueno, esto sí me interesa. Tengan en cuenta esto que dice, cuando el anteproyecto que pasó por el Congreso sufrió varias modificaciones, una de ellas consistió en que el artículo 19 se le quitó lo referente al seno materno. Y también el párrafo que expresa en el caso de técnicas de reproducción humana asistida, con lo cual el artículo 19 actual solo determina que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Ok. Sí, bien. Bueno, la ley 26.862 de reproducción médicamente asistida, en los últimos años los avances de la ciencia médica han determinado que sea habitual que la mujer que no puede quedar embarazada en forma natural recurra a lograr su embarazo. No, son tres. Tenés que, por naturaleza, por los métodos de reproducción, que son estos dos son métodos de reproducción. Vos estás nombrando los dos, y por adopción, son tres, no se olviden de eso. ¿Sí? O me estás preguntando por la concepción. Ah, sí, persona, desde la concepción, sí, sí. Sí, sí, pero la adopción no es concepción. Ojo con eso. Ahora después lo voy a chequear, pero no tengo dudas. La adopción es otra manera de, porque ahora no recuerdo la pregunta, pero hacen una pregunta de esas. Bueno, garantiza el acceso. Esta ley de reproducción garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales. Concepción. En realidad, la pregunta es, ¿se es persona? No la tengo a mano, pero si la tiene alguno, hay una pregunta. ¿Se es persona y es por naturaleza o por concepción? O por naturaleza o por métodos de reproducción médicamente asistida. ¿Sí?
En los casos de filiación, sí, pero eso es otro caso, ¿no? El sector público de la salud, las obras sociales, incluso las entidades de medicina prepaga, deben brindar a sus afiliados o beneficiarios la cobertura integral o interdisciplinaria del tratamiento, cubriendo el diagnóstico, los medicamentos, la terapia de apoyo y los procedimientos y las técnicas de reproducción medicamental asistida, como ser la inducción de ovulación, la estimulación ovárica, el desencadenamiento de la ovulación, las técnicas de reproducción asistida, TRA, y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal con gametos de cónyuge, pareja conviviente o no, de un donante o etcétera. Bueno, esto es así y sí, antes era con un límite de edad, ahora se amplió, se había ampliado a los 40, creo, y ahora después sin límites, pero sí, te dicen que son 3, lo viví en carne propia, así que les puedo asegurar, y son 3 intentos. A los 3 intentos, chau. Ahora, si ustedes quieren seguir, lo tienen que pagar ustedes, pero esto lo cubre el Estado en los hospitales, hay hospitales que se dedican a eso, obras sociales, en mi caso fue una obra social, pero bueno, sí, te dan todo, te brindan todo, pero bueno. Bueno, acá dice que esta ley es de orden público y la aplicación es en todo el territorio de la República, porque antes solamente había en la provincia de Buenos Aires o en alguna otra provincia, y bueno, y después se amplió el panorama, ¿sí? Bueno, duración del embarazo y la época de la concepción, dice el 20, que la duración del embarazo, época de la concepción, es el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180 días, excluyendo el día del nacimiento. Y este sistema sigue al del código anterior, por lo tanto, periodo de embarazo es el periodo que transcurre entre la concepción hasta el momento del nacimiento de la persona. La concepción es el hecho de la formación de un nuevo ser. Época de la concepción es entre el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. La época en que se produce la concepción es de gran importancia práctica, pues de ella depende del estado de familia del concebido y la suerte de determinados derechos. A continuación veremos más detalles en conclusión. Bueno, ¿qué significa esto? Ahora es todo más simple porque te haces un estudio y te sale ADN, te sale todo. Pero bueno, antes no habían estos métodos, por lo tanto se tenía que andar calculando si uno era el padre o no, y bueno, y ese es el tema por el tema de la filiación en sí, ¿no? Después en familia lo van a ver un poquito mejor, más intensivo, que se habla de todas las diferentes acciones que se pueden tener respecto a eso, si es padre, si es hijo o no. Después, bueno, hace un cuadro como que mejor el ADN, no le van a preguntar respecto a esto. Ok. Acá es lo importante, el nacimiento con vida. Las personas que aún han nacido, personas por nacer, o los concebidos o implantados en la mujer, según el nuevo artículo, son personas y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad está sujeta a una condición, es que nazcan con vida. ¿Qué significa esto? O sea, se es persona desde la concepción. Partimos desde esa base. Pero y desde eso, desde ese momento, pueden adquirir derechos, ¿sí? Tienen derechos. Ahora, la quiere, ¿qué pasa? Tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? O un requisito. Más que nada es un requisito. ¿Cuál es el requisito? Es que nazca con vida, ¿sí? Entonces, ay Dios, si nace con vida, aunque fuera por instantes, el nacido adquiere irrevocablemente los derechos, ¿sí?
Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió y por lo tanto pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo condición. El nacimiento consiste en que el niño se ha separado completamente de la madre. El nacimiento con vida consiste en que al ser separado de la madre, el niño comienza a vivir por sí mismo. Es decir, que corte el cordón umbilical, que no esté vinculado a la mamá y que pueda respirar. Ahí se lo va a considerar, ahora vamos a ir viendo que tiene vida, ¿sí? Presunción del nacimiento con vida. El nacimiento con vida se presume, dice el artículo 21, es una presunción iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Si hay duda acerca de si ha nacido o no con vida, se presume que nació vivo, incumbiendo la prueba al que alegue lo contrario. O sea, los médicos me dicen nació con vida, todos dicen que los testigos dicen que nació con vida, y yo dudo. ¿Quién va a tener la carga de la prueba? Yo. ¿Por qué? Porque yo estoy alegando lo contrario. Entonces ahí se hacen estudios para chequear, hay estudios para chequear si nació con vida o no. Sirve para corroborar el nacimiento con vida si, por ejemplo, las personas que asistieron al parto hubiesen oído la respiración o el llanto de los nacidos. Estos son los testigos. O hubiesen observado otros signos de vida. Actualmente la ciencia médica tiene pruebas muy concretas para saber si hubo nacimiento con vida o sin vida, así es de fundamental importancia determinar si la criatura ha respirado o no, lo cual se prueba de la manera siguiente: se realiza la autopsia de la criatura y se coloca el tejido pulmonar en un recipiente con agua. Si dicho tejido flota, es porque respiró. Es horrible esto, pero bueno. Y por lo tanto nació con vida. Si por el contrario no flota, significa que no hubo vida, pues no llegó a respirar. ¿Sí? Bueno. Representación. Las personas por nacer pueden adquirir derechos. Esperen. ¿Qué hora es? Y 12, sí, vamos a llegar. Esperen un minuto porque tengo que chequear esta página. Capacidad. Estamos en capacidad. Acá. Por lo menos. Ajá, listo. Ya está, porque me quedé sin una hoja. Bueno, entonces, la representación dice que las personas por nacer pueden adquirir derechos, pero dado que se trata de un incapaz de ejercicio, por el 24, artículo 24, inciso A, que ahora lo vamos a ver, es lógico que para ejercerlos deba existir alguien que lo represente legalmente, representación que recae sobre sus padres. Adquisición de derechos. ¿Qué derechos pueden adquirir las personas por nacer? Bueno, hace una donación o herencia, decía Vélez, pero el nuevo Código Civil no dice expresamente los derechos que la persona por nacer puede adquirir, pero seguramente se continuará con el criterio fijado por la doctrina y la jurisprudencia. Lo que hayan adquirido la conservarán si nacen con vida, y en caso contrario los pierden, pues se considera que la persona nunca existió. ¿Entienden? Adquirir bienes por donación o herencia. Y la doctrina y la jurisprudencia ampliaron el criterio y se aceptó que pudieran adquirir bienes por medio de legados, alimentos, cargos impuestos a terceros, indemnizaciones a raíz de daños contra ellos o sus parientes, acciones de Estado, seguro, etc. Bastante amplio, ¿no? Bueno, posibles fraudes. Ocultación o supresión del parto consiste en ocultar o dar muerte al recién nacido. Muere el marido y quedan como herederos la madre y el hijo. Por nacer, la madre, para heredar sola, oculta o mata al hijo cuando nace. Suposición de parto consiste en simular un parto que en realidad no ha tenido lugar. Por ejemplo, muere el marido y la mujer debe heredar junto con los padres de él. Si hay hijos, la mujer hereda con ellos y no con los padres del muerto, del fallecido, los cuales quedan así desplazados. Por lo tanto, la mujer simula tener un parto y hace pasar un hijo ajeno por hijo suyo. Son casos medio raros.
Sustitución de parto consiste en sustituir el propio hijo muerto por otro recién nacido ajeno, caso similar al anterior, con la diferencia está en que el anterior se fingió el embarazo y el parto, en cambio, en este caso, el embarazo y el parto existen, pero el hijo nació muerto. Bueno, después habla de la cuestión de viabilidad. La legislación exige, para conceder el carácter de persona al recién nacido, la viabilidad, capacidad física para prolongar su vida, o sea, para sobrevivir luego del nacimiento. Bueno, viene del código francés, italiano y uruguayo, etc. Otras legislaciones no piden la viabilidad propiamente dicha, pero exigen que por lo menos, y acá tengo que ir al drive, un segundo, haya vivido 24 horas. Esto lo dice el Código Civil español, boliviano, peruano, etc. Las legislaciones modernas no exigen la viabilidad, el Código de Vélez no exigía la viabilidad, y el nuevo Código Civil y Comercial no exige la viabilidad para conceder el carácter de persona al recién nacido. Bueno, y acá hacemos un repasito que dice los atributos de la persona: nombre, capacidad, domicilio, patrimonio, estado civil. Ok, entonces, y tiene como caracteres necesarios, ninguna persona puede prescindir de ellos, inseparables, no se pueden separar de la persona, inalienables, no pueden ser enajenados, imprescriptibles, no son susceptibles de prescripción, y únicos, solo se puede tener uno de cada clase. O sea, esos son los atributos de la persona. Ahora, voy a hacer un breve repaso de lo que es la capacidad, y después la próxima clase volvemos con lo que es ya capacidad, que es la pregunta del millón, ¿sí? Es el tema del millón. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Nada? ¿Alguien comentó algo acá? Sí, Valeria, yo lo estoy sacando de la guía de civil, que la pasamos en el grupo. No sé si te incorporaste después, pero capaz que si vas al grupo, está en archivos de grupo, fíjate en documentos, que ahí está el PDF de la guía de constitucional, que la vamos a ver después, y la guía de civil, porque es más fácil estudiar de acá, ¿sí? Bueno, la capacidad. La capacidad es la aptitud de la persona, por un lado, para ser titular de derechos y deberes jurídicos, y por otro, para ejercer por sí mismo los derechos o el cumplimiento de los deberes. O sea, que todo ser humano debe tener capacidad, ¿sí? Se divide en capacidad de derecho, toda persona humana goza. Bueno, ahora después termino la clase y la pasamos. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Esta es la capacidad de derecho, ¿sí? Y la capacidad de ejercicio, que es la que más nos importa, toda persona humana puede ejercer por sí mismo sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y de una sentencia judicial. O sea, tenemos que la capacidad es una actitud que tiene toda persona para ser titular de los derechos y deberes jurídicos, ¿no es cierto? Después se divide en capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Antes se llamaba capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos o un deber jurídico, también se lo denomina capacidad de goce, y la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos simples, actos jurídicos determinados, dice el artículo. Por lo tanto, estas capacidades son taxativas y están enumeradas, ¿sí? Y son las inhabilidades que tiene una persona, un funcionario público, ¿no?
Ahora lo vamos a ver. Y la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí misma estos derechos o el cumplimiento de sus deberes. En el deber se llamaba capacidad de hecho. Estas capacidades tienen limitaciones que se denominan incapacidades, que son incapacidad de derecho o incapacidad de ejercicio. La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Ok. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Que todo ser humano tiene que tener capacidad para obrar o para ejercer esos derechos que tenemos. Derechos tenemos todos, ¿sí? Pero tenemos limitaciones para ejercerlos. Ahora vamos a ir y verlo un poquito más puntual. La incapacidad de derecho, se habla de incapacidad de derecho cuando la ley prohíbe a una persona ser titular de un derecho. Las personas humanas son capaces de derecho y solo dejan de serlo cuando la ley se los prohíbe. La incapacidad de derecho está fundada en razones morales, pues las prohibiciones recaen sobre actos que de realizarse serían contrarios a la moral. Por ejemplo, el 1002, que prohíbe a los funcionarios públicos contratar en interés propio respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o están encargados. O sea, son taxativas, están enumeradas y están dadas por una ley esa incapacidad, ¿sí? En virtud de este fundamento, cuando un incapaz de derecho celebra el acto que le está prohibido, la ley considera nulo dicho acto, ¿sí? Bueno, la incapacidad de derecho no puede ser salvada por medio de un representante. La incapacidad de derecho nunca es absoluta, siempre es relativa. Esto significa que la prohibición de ser titular de un derecho estará siempre referida a un derecho determinado, pero nunca a todos los derechos. Si alguien careciera totalmente de la capacidad para ser titular de derechos, no sería persona. Sería un esclavo o un muerto civil y solo no se admite en el derecho moderno. Excepcionalidad de la incapacidad de derecho. Los casos de incapacidad de derecho son excepcionales y están establecidos específicamente por la ley y se los debe interpretar restrictivamente. Esto significa dos cosas: que no se los puede extender por analogía a casos no previstos y que en caso de dudas, si la persona es capaz o incapaz, debe estarse a favor de la capacidad. Bueno, la incapacidad de derecho en el Código Civil y Comercial, según el artículo 1002, son inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propios, y acá los enumera, los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados. Los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores y sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. Los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Las albaceas, que no son herederos, no pueden celebrar contrato de compra-venta sobre los bienes de los testamentarios que estén a su cargo. O sea, los cónyuges, hay una incapacidad de derecho porque, bueno, si están en el régimen de comunidad, no pueden hasta firmar contratos con... no existe la posibilidad de hacer contratos entre el matrimonio, está prohibido. El tema de los abogados y los procuradores, bueno, hay una inhabilidad que nosotros tenemos, por ejemplo, los abogados, si entramos a trabajar en el Ministerio Público de la Defensa o en el Ministerio Público Fiscal o, por ejemplo, en el Poder Judicial, no podemos trabajar profesionalmente. Se nos inhabilita la matrícula, entonces, ¿por qué? Porque pasás a depender del Poder Judicial, ya no haces la práctica privada, pero echa la ley, echa la trampa, no firmás vos, firma otro, y bueno, vos trabajás en el estudio jurídico. Pero bueno, esas son un tipo de inhabilidades, de incapacidades de derecho. Son taxativas, están dadas por ley, ¿sí? Bueno. La que a nosotros nos interesa es la incapacidad de ejercicio. ¿Qué es? La capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos. Pero en ciertos casos la ley limita esa capacidad, incapacidad de hecho o de ejercicio, con el fin de proteger al incapaz y no le permite ejercer por sí mismo sus derechos, solo le permite actuar por medio de su representante legal.
padres, tutor, curador, etc. Por ejemplo, un menor es propietario de una casa y la ley, en razón de su minoridad causal de incapacidad de ejercicio y con el fin de protegerlo, no le permite ejercer por sí mismo el derecho de propiedad sobre ella, es decir, no le permite venderla, donarla, alquilarla, etc. Solo lo podrá hacer por medio de su representante legal. O sea, los menores son incapaces de ejercicio porque no pueden actuar con su nombre y necesitan un representante. ¿Quién es el representante? Los padres. Sí, se necesita. La incapacidad de ejercicio en el nuevo Código Civil y Comercial está en el artículo 24. Suprimió la distinción entre incapacidad de ejercicio absoluta e incapacidad de ejercicio relativa, y en el 24 establece quiénes son incapaces de ejercer sus derechos por sí mismos. Todo lo tienen que saber de memoria, chicos, porque es muy importante. Personas incapaces de ejercicio son incapaces de ejercicio las personas por nacer, o sea, las que estén en el seno materno, las personas que no cuenten con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo, o sea, los menores de edad. Y C, las personas declaradas incapaces por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. O sea, persona por nacer son las personas que aún no han nacido y cuya situación va desde la concepción hasta el parto. Son personas y pueden adquirir derechos, pero dicha personalidad está sujeta a una condición, es que nazcan con vida. Si se nace con vida, aunque fuera por un instante, el nacido adquiere irrevocablemente los derechos, como ya lo habíamos dicho. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió y por lo tanto pierde retroactivamente los derechos que había adquirido bajo la condición. Las personas por nacer pueden adquirir derechos, pero no pueden ejercerlos, ¿sí? Por sí mismo. Esta incapacidad se suple mediante una representación legal, representación que recae sobre sus padres. Bueno, los menores de edad. Menor de edad, esta clasificación es muy importante. A ver qué hora es. Bueno, si quieren ya termino porque es importante y vemos la próxima clase, vamos a ver esto. Empezamos haciendo un repaso por lo que es capacidad y empezamos ya de lleno con lo que es incapacidad, ¿sí? Lo que son menores de edad, la emancipación, que es muy importante, es pregunta de parcial, personas con capacidad restringida, todo lo que es el procedimiento, todo eso lo vamos a ver. Y después vamos a ver los derechos personalísimos en el nuevo Código Civil, y acá nos va a interesar mucho que va del 51 al 61, porque acá entra otra pregunta de parcial que son las directivas médicas y todo eso. El consentimiento y bueno. Y después vamos a ver un poquito el nombre, que nos interesa solamente en la Ley de Identidad de Género. Y bueno, no nos queda mucho tampoco, ¿sí? Y después vemos lo que es... ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Me lo pueden decir. Si voy muy rápido me avisan. Si les sirve. Si ya tuvieron la clase de civil, me dicen qué tuvieron, qué vieron. Creo que no la tuvieron todavía. Pero bueno, ¿está todo bien entonces? Recuerden que tenemos clases el lunes a las 8. ¿Sí? Bien. Bueno, buenísimo. Perdón, profesor, ¿el lunes se terminaría con civil? Ojalá, no. No. Vamos a ver capacidad y los que les dije, si podemos ver hasta nombre, estaría bueno. No vamos a ver todo nombre, me interesa solamente lo que es la identidad de género. Y después nos quedaría lo que son los actos jurídicos y las nulidades. Y ya terminaríamos y después seguiríamos con constitucional. Bueno, genial. ¿Sí? Bueno. Gracias. Nos vemos entonces, chicos. Buen fin de semana. Chao, gracias igualmente. Chao, profe, gracias.